Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de MB Fotografía y Cortometraje. En esta ocasión les traigo un tutorial bastante rápido pero bastante útil, que se trata de reducir videos de peso sin perder absolutamente nada de calidad. Esto nos viene muy útil porque cuando queremos subir un video, por ejemplo, a YouTube, tiene cierto límite de peso en megabytes que debemos obedecer. Lo mismo sucede cuando queremos mandar por correo electrónico un video. También nos marca un límite con respecto al peso del archivo que podemos subir. Entonces, llevando a cabo este procedimiento que te voy a mostrar, vas a tener videos con la calidad original, pero mucho más livianos. Entonces, pasemos al video. Ya nos encontramos aquí en nuestro programa de Adobe Premiere y vamos a llevar a cabo este procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es crear una secuencia nueva. Le damos aquí, secuencia, y nos va a preguntar qué parámetros vamos a utilizar. Para este ejemplo, yo voy a utilizar dos clips de video Full HD. Entonces los voy a seleccionar DSLR 1080 24 progresivo, 24 cuadros progresivos. Dependiendo del archivo que tú tengas, aquí te da las opciones del tamaño y de la calidad, pero yo voy a usar una Full HD para este ejemplo. Tenemos nuestra secuencia. Lo siguiente es importar. Doy clic derecho aquí en esta área gris y ya me sale importar. Y voy a utilizar estos dos clips de video. Los dos los grabé con una DSLR y los dos son Full HD. Aquí puede ser la cantidad de videos que sea, puede ser un solo video muy largo que hayamos descargado de internet o que nos hayan pasado con una memoria, o puede ser una edición que nosotros hayamos hecho aquí en Premiere y queremos un video completo, ¿no? Queremos exportar de aquí de Premiere un video, pero no queremos que sea demasiado pesado. Entonces esto puede ser la cantidad de videos que quieras, con la cantidad de efectos y todo lo que lleve una edición. Entonces, ya que tenemos nuestro clip, vamos a archivo, exportar, medios. Aquí nos muestra las opciones de codificación. Nosotros vamos a seleccionar H.264 y si nos damos cuenta nos da aquí abajo un tamaño estimado del video, que en este caso son 23 megas porque son muy pocos segundos de video. Aquí nos menciona que son 19 segundos. Pero estos 23 megas bien podrían ser 230 megas o podrían ser 23 gigas. Esto es irrelevante. Aquí únicamente nos está dando el tamaño estimado del video al finalizar la exportación. Entonces vamos a suponer que no fueran 23 megas, que fueran 230 megas. Es un archivo bastante grande. Entonces lo que vamos a hacer para reducirle el tamaño, sin cambiar estos parámetros del tamaño Full HD que son 1920-1080, es con esta barra descendemos hasta donde nos pide un perfil. Está seleccionado por defecto el perfil principal. Vamos a desmarcarlo y a seleccionar alto. Después vamos a seguir bajando hasta la velocidad de destino, que aquí nos marca 10 y 12. Vamos a bajarla. Vamos a suponer que hasta 1.5 y aquí a 3. Y si te das cuenta, el tamaño estimado de peso del video se reduce dramáticamente hasta 4 megas. Imagínate que fueran 230 megas, ahora nos estaría pesando tan solo 40 megas. Un archivo bastante práctico y bastante móvil, ¿verdad? Para transferirse en internet o en una memoria o a un teléfono, y aún así va a tener el tamaño de Full HD, que es 1920-1080. Entonces, ya que nosotros hayamos reducido esto, podemos hacerlo exageradamente como lo hice aquí, o darle o ir bajando estos parámetros hasta que tengamos un tamaño que se adecue al que queremos. En este caso yo lo hice así con una exageración, ¿no? A 1.5. Pero en fin, ya que tenemos esto aquí, nos aseguramos de que esté marcada esta casilla, usar previsualizaciones, y le presionamos exportar. Esperamos el tiempo que se tarda la codificación de la secuencia.
Ahí está. En este caso fue muy rápido porque pues el video es bastante pequeño. Entonces nos vamos aquí a nuestro explorador y tenemos los videos originales y la secuencia que acabamos de hacer. Vamos a abrir nuestra secuencia que justo acabamos de hacer y nos vamos a dar cuenta que sigue en el mismo formato, Full HD. Pero ahora vamos a hacer una comparativa de este fotograma, por ejemplo, con el fotograma original. Voy a abrirlo con reproductor de Windows Media para que podamos tener una comparativa de un cuadro junto a otro cuadro. Windows Media hace un pequeño cambio en el perfil de color, por eso es que este se ve un poquito más naranja. Pero con respecto a la calidad, nos damos cuenta que la calidad sigue siendo la misma. Tanto del video original como del video que redujimos de tamaño o de peso. Vamos a escoger otro fotograma, por ejemplo este de la muchacha, y vamos a abrir con Windows Media. Como te menciono, Windows Media tiene unos ajustes en el perfil de color, por eso se ve un poquito más saturado de color. Pero la calidad sigue siendo la misma en ambos fotogramas. Esto va a suceder exactamente igual si tú reduces tu video de 230 megas con el procedimiento que acabo de mostrarte. Bueno, pues ahí está. ¿Qué te pareció este tutorial tan sencillo pero tan práctico? Si tienes alguna duda o alguna sugerencia con respecto a otro tutorial de Adobe Premiere que quieras ver aquí en este canal, te invito a que lo dejes en los comentarios. Si aún no lo has hecho, puedes suscribirte en este momento dándole clic al link que aparece en la parte inferior de la pantalla. Si el video te sirve y te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y nos escuchamos la próxima.